esta conferencia magnífica. Tenemos presentador, como lo tuvimos antes. Hemos tenido a las 10, no lo habéis podido ver, pero a las 10 ha habido otra conferencia magnífica de Francisco González sobre la inteligencia artificial. Y ahora, como vosotros vais a entender, yo solo os digo que es una persona de la televisión. Y es una persona experta en lo suyo, como nadie. Lo mismo está en la 1, que en la 3, que en la 5, que en la 6. Es cuando ocurre algo a nivel ecológico o de naturaleza, siempre le llaman a él para que lo explique. Se llama Miguel Aguado, es amigo, ya ha estado aquí más años, porque le gusta lo que hacemos, quiere estar siempre con vosotros. Y hoy nos trae, él lo explicará, ahí veis muchas latas de bebidas, sobre eso va el tema, ya veremos qué. Tenemos, como decíamos antes, la suerte de que Miguel Aguado quiera volver aquí, es todo un lujo, es una persona que da charlas por toda España y nunca falta a nuestra primavera cultural. Por lo tanto, Pachi os representa un poquitín y arrancamos, ¿vale? Venga. Ya lo ha dicho todo Roberto. Buenos días. Hoy nos acompaña de nuevo Miguel Aguado. Es un gran comunicador en temas de ecología y medio ambiente. Famoso por sus consejos para mejorar el medio ambiente de una manera sencilla. Socio director de BayLeaf, consultor en comunicación, sostenibilidad, energía y salud. Titulado en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Marketing internacional por INSEAD en Francia. Comunicación empresarial e institucional por la Universidad George Washington y grado en periodismo y comunicación por esa misma universidad. Es divulgador ambiental en televisión, radio y otros medios. Televisión Española, Antena 3, La Sexta, Telemadrid, Telecinco, Radio Nacional de España, o sea, todas. En la actualidad, además de ser docente en varias universidades, asesora y trabaja como consultor externo para grandes compañías e instituciones en materia de economía circular, sostenibilidad y cambio climático. Es coautor de varios libros sobre estos temas. Coordinador de procesos de formación en entidades y universidades como Universidad Europea, Universidad de Comillas, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Ramon Llull de Barcelona, el CIEMAT, IED, y etc. Y además, muy buena persona. Adelante el vídeo. Tenemos dos grandes retos. Uno, el entender y aplicar lo que es lo complicado, la necesidad de trabajar en conjunto, que todos formamos parte de la solución en cada una de las partes donde estamos, desde quien produce, quien elabora, yo como consumidor y al final que hacemos con todos esos residuos. Esa circularidad de la economía es un gran reto, pero además es una gran oportunidad como industria, como sociedad, como país, aparte de que lo necesitemos socialmente. Y tenemos otro reto muy importante que es el de los tiempos. La Unión Europea nos marca unos plazos probablemente muy apretados y tenemos la posibilidad y la capacidad de adecuarnos a ello como país. Un aplauso para muchas gracias. Es verdad que es el tercer año que vengo y me encanta. Además es un reto complicado porque intento contar de la forma más entendible por todos. Quiero decir, porque cada uno sabemos de lo que sabemos y no sabemos de otras cosas. Como cuando yo voy al médico y me explica algo y no me entero. Si el médico no lo explica bien, bueno, pues intentar contarlo, y para mí es un lujo. Decían que es un honor y es verdad que para mí lo es, el poder venir, porque además tenéis la fortuna de que esto no se hace en ningún otro sitio de España y no se hace tan bien. La verdad que tenéis un equipo en general de profesores, Norberto, todos, que esto es un lujo y que tenéis que aprovechar, porque viene mucha gente, venimos bastante gente, unos lo haremos mejor o peor, pero tenéis la oportunidad de ver y tocar muchos temas distintos. Y me quedo con una última frase, aprovechando que es a quien no le gusta que te presenten como ser buena gente, ¿no? Eso es a lo que aspiramos todos, pero tiene mucho que ver también con lo que vamos a hablar. Voy a apartarlo esto un poquito, porque con la barba roja yo creo que se oye bien ahora. Ahora bien, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esto, porque fijaros, antes de empezar, cuando estaba colocando, veis aquí que hay un montón de latas, ahora entraremos en ello, pero me preguntaba una persona que estaba aquí, dice, ¿cuánto tarda si tiene una lata en desaparecer?
la verdad que no desaparece, es metal, una lata. Si la tiro por ahí, voy por la calle, la tiro, todo voy al campo, a la naturaleza. Voy a hacer un cambio, pero vengo en un momentito. Esto es mi chapa, ya terminé. No, perdonad. Voy a dar además aquí una cosilla rápido y así ya nos centramos todos. Pues os decía que es un gusto que te presente como buena gente. Uno lo intenta, todos lo intentamos, pero la pregunta esa era: ¿cuánto tarda en desaparecer? Me he dejado aquí la lata. ¿Cuánto tardaría esta lata en desaparecer si la tomo y la tiro por ahí? ¿Cuánto creéis que puede tardar en desaparecer? Por cierto, no desaparece, se hace más pequeñita, elementales y se queda. ¿Cuánto creéis? Alguno que me diga, ¿cuánto creéis que tardaría si lo tiro en el campo? 1000 años. A ver, perdón. 1000 años. ¿Alguien más por aquí? No estoy diciendo que no, por escuchar más cifras. 7000, anda. 6. Bueno, lo que tenéis claro, lo estaba diciendo aquí, era una barbaridad, ¿no? Muchísimo. Bueno, podéis tardar 500 años en desaparecer. 57, y esto ya... Pero 500 años, esto es una barbaridad. Ser buena gente también tiene que ver con que en lugar de tirarlo, porque esto produce daño, es que en lugar de eso lo ponemos en un contenedor y luego os diré cuánto tarda en volver a ser otra cosa. Esa es la diferencia, actuar positivamente o pasar de todo. Y alguno dirá, bueno, por una lata tampoco pasa nada, pero si somos muchos, por muchas latas ocurre un problema. ¿Sabéis cuántas latas tomamos de media los españoles? Quiere decir que si tú tomas menos, pues tu compañera de lado toma más, ¿no? ¿Cuántas latas tomamos de media en España al cabo de un año? A ver, también cifras, no me digáis 7000. 27 millones. Claro, pues revientas. En serio. Esto no va... Perdón, el que está hablando soy yo. Esto no va de quién dice la burrada más alta, sino quién se acerca un poco. ¿Quién? 150, un poquitín por encima. Ya está. 200 latas al año que bebemos en España. Yo creo que yo tomo menos, pues habrá alguien que tome muchas más. 200. 200 por cada persona. Y todos los que somos, son muchas latas que podemos o tirarlas o malgastarlas. Esa es la diferencia de hacerlo bien. Bueno, pues yo vengo a hablaros precisamente de las latas. Me he traído una que no es de bebidas, pero es más grande y me va a permitir contar cosas. Y veis que tenemos aquí un montón de latas de bebidas, principalmente. Hay otro tipo de latas. Las que utilizamos, pues, esta es para maíz, pero tenemos un montón en nuestra casa, en la comida. Pero vamos a centrarnos en esta, porque además es una historia que tiene que ver con lo medioambiental, pero además es una historia bonita y que tiene muchos pasos muy interesantes. Porque en un principio nos parece una tontería. Una lata es una cosa, si tenemos 200, uno bebe y se deshace de ella, ¿no? Mejor en el contenedor amarillo y peor si la tira. Pero no es un objeto cotidiano. Es algo normal, todos hemos bebido en lata, todos bebemos en lata y todos la vemos. No es una cosa que le demos mucho valor. Pues es una pasada lo que hace. Aquí he traído un montón de latas distintas, cada vez más aparecen latas de todo tipo. Muchas de las habréis visto. Luego si queréis al final os acercáis, quien quiera, y las veis. No os las bebéis porque me las tengo que llevar para otras charlas. Pero hay de todo tipo, con cualquier tipo de bebida, incluso bebidas que puede parecer un poco curioso. Agua, una lata con agua, pero bueno, se utiliza y además tienen buena venta. Hay por supuesto tónicas, aquarius, cosas que pueden beber y cosas que empiezan a ser más raras. Gaseosa con hierbabuena. Bueno, pero está y se venden. O sea que cada vez más se están probando, aparte de las de siempre, que son las de cerveza. Son las que hay un mayor consumo de ellas. Casi la mitad de todas las latas que se consumen son de cerveza. Hay algunos que superan esas 200 latas y son de cerveza. No hacen nada bien con ello. Pero os quiero contar la historia de todo ello. Si os fijáis, ¿sabéis de qué material está hecho una lata? Aluminio.
hasta no hace mucho, tenían el aluminio en la parte de la tapa, la parte de arriba, y la parte de abajo, o el culo de la lata. El resto era latón. Y yo recuerdo cuando yo tenía vuestra edad, porque también, por cierto, cuando antes te han dicho un montón de cosas que yo hacía, claro, porque tengo más años, y uno cuando tiene más años va haciendo más cosas, ¿no? Es la suma de todo lo que voy haciendo. Vosotros llevaréis, y vosotras seguramente, haciendo muchas más cosas, pero en los años uno va haciendo cosas. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo ver unas películas, espero que no las recordéis y no perdéis nada con no verlas, de dos actores americanos que se llamaban Bud Spencer y Terence Hill, que eran unos macarras. Entonces siempre iban a sitios donde se pegaban con la gente. Ellos eran los buenos, pero los más mayores la recordarán. Una película que, si no la veis, no perdéis nada, no pasa nada. Pues el más mazas, más grande, creo que era Bud Spencer, que era de estos gigantes, muy grande, este cogía, y para demostrar que tenía mucha fuerza, cogía una lata de cerveza, se la ponía aquí en la frente y apretaba, y la aplastaba. Entonces yo, cuando lo veía, bueno, y todos los de mi barrio, intentábamos hacer lo mismo, y no lo conseguíamos. Nos hacíamos una marca aquí, porque eran de latón, eran latas muy fuertes. Sin embargo, no sé si atreverme a hacerlo. Aprieta un poco. Bueno, casi. Es que yo soy flojito, casi. Pero puedo apretar una lata, esto sí puedo hacerlo, con una lata. Y diréis, es que vas al gimnasio, ¿estás más fuerte? No, es que son mucho más flojas. Tienen menos material. Bud Spencer lo haría sin respirar. Yo haría algo menos el ridículo, no me haría aquí una herida. Pero es que han cambiado hasta en eso. Las latas no pesan nada. Vamos por partes, si queréis. La primera lata, os voy a poner un vídeo muy rápido para que veáis la historia de las latas, pero es una historia muy chula. Y algunos puntos, no, todavía no. Algunos puntos os voy a contar. La primera lata, que se hizo en 1935, luego lo vemos. No os quedéis con las fechas, pero 1935 es hace 95 años, prácticamente. O sea, hace un montón de tiempo, dentro de poco va a hacer un siglo la primera lata. No se parecía a estas. Era una lata como una lata de pintura con un tapón arriba. Pero se le ocurrió a un señor en Estados Unidos que fabricaba cerveza. Parece que es el origen de todo, pero son los que lo hicieron. Fabricaban cerveza y lo tenían en botellas de vidrio. ¿Cuál era su problema? No, se vendía mucho, pero se rompía el vidrio. Y entonces perdió una parte de ello. Y se le ocurrió, ¿y si lo meto en una lata? Pero latas de pintura. A ver qué, o sea, no tenía pintura dentro, pero ese formato. Oye, le funcionó estupendamente. A la gente le gustaba, las guardaba en casa y en 6 meses, en medio año, multiplicó por 5 la venta de las cervezas. Es una barbaridad. Pero fue la primera lata de cerveza. Si la veis ahora, es tremendo. Ahora, si tenéis o sabéis de alguien que coleccione latas y tenga un ejemplar de la primera lata de cerveza del mundo, que es esta, la de 1935, ¿sabéis cuánto vale sin abrirla y sin beberla? ¿Sabes? 1.000 millones, 8.000, algo razonable. 20.000 euros. O sea que si un familiar vuestro la tiene, y eso es una herencia, una lata de 20.000 euros, sin abrir. Supongo que si se abre eso ya no se debe ni de poder beber, pero 20.000 euros. De esa época, de 1935. Y todo el mundo se quedó alucinado, porque había introducido un nuevo envase. Un envase incómodo hoy, pero un envase que funcionaba, que era pues tremendo en este sentido. En 1937, 2 años después, se produjo la ceremonia de la boda, a ver, que yo siempre me hago un lío, del padre de la reina Isabel II, y sería bisabuelo del actual rey de Inglaterra, no si no me equivoco, que se llamaba Jorge VI, británico. Y se hizo una tirada de cervezas que ellos llamaban la Coronation Beer, la cerveza de la coronación, que llevaba la foto de ellos. Los ingleses, ¿sabes?, que le ponen a todo la foto de los reyes, a los platos, a todo, porque pusieron a la cerveza. Una cerveza normal, pero con la foto de este rey. También vale 20.000 euros. O sea que si tenéis a alguien que tiene las dos, 40.000 euros, que no está nada mal. Pero solo hay 2 en el mundo. El resto se la bebieron en la boda. Así saldrían de la boda con sus cervezas recién bebidas. Eso fue el origen. Y la que más conocemos todos, que probablemente sea esta, la de Coca-Cola, esto lanzó ya las latas tremendamente. Y fue, yo miro porque es que la fecha soy así un poco regulinchi, en 1948. Es que hace una barbaridad de tiempo. Y eran esas latas que eran muy duras, con aluminio, con latón,
un latón que medía un milímetro, perdón, no, ya sabía yo que estaba equivocado, sí, 1 milímetro alrededor, o sea, era una señora lata, no podríamos apretarla. Sin embargo, tiene generalmente bebidas que tienen gas, carbónicas. Os decía antes que la mitad son de cerveza, la otra mitad prácticamente son de carbónicas, y un 1% por esto, de agua y cosas así. Tienen gas, la mayoría de ellos. Tiene que aguantar. Cuando uno abre una lata, sabemos que si la agitamos mucho, salta, ¿no? Toda la espuma, toda la fuerza. Pero si no la agitamos, aún así, la Coca-Cola, Fanta, lo que bebamos, tiene gas. Bueno, pues tiene que aguantar esa fuerza del gas al mismo tiempo de ser lo más estrecha posible. Bueno, pues lo aguanta. Tiene la misma presión que la que tiene que aguantar una rueda de un coche. Esto es una barbaridad, o sea, es un buen invento, parece, de momento, ¿no? Que aguanta, pero pesaban un montón. Las actuales, que si vemos, son como esta que he estrujado, que también era de Coca-Cola. Me da un poco de rabia porque tiene de Star Wars, y a mí me gustan, pero bueno, seguro que conseguiré otra. Pero esta la puedo apretar y esta si le hubiera tirado la Coca-Cola también, pero un poco menos. En las anteriores no habría podido. Se plantean a partir de ese momento, que está muy bien, se popularizan, las hay por todas partes, y en algunos países se tarda más en que lleguen, sobre todo en Europa. Se vende tanto en Estados Unidos que algo que les pasa muy habitualmente, solamente piensan en ellos, y tardan más en llegar a Europa. La primera que llega a España, que ya no existe, fue en 1966, también hace bastante tiempo. Una marca de cerveza, yo lo digo así porque parece que todo va por la cerveza, que se llamaba Skol. Las personas más mayores lo recordarán. Hoy no sé si queda alguna, o sea, sí que sí se sigue fabricando, pero es la primera marca que llega. Eso es curioso. Y luego ya empiezan a llegar todas. Nos llega la Coca-Cola, nos llega la Fanta, nos llegan todos. Pero van evolucionando estas latas. Luego os explicaré también más cosas de por qué. Van evolucionando. Y esto que vemos aquí, la anilla, las primeras ni siquiera lo tenían. Se levantaba la tapa y se bebía lo que estaba dentro. Y un poco después, alguien también, ahí con la cabeza muy inteligente, 3 años antes de que llegara a España, pero se inventan la anilla, que le llamaban, perdonad que mire, Easy Tap, la tapa fácil. Es una anilla como la que vemos ahora. Se mueve la anilla y podemos beber. Pero vosotros no lo recordaréis, pero estas anillas se movían y se tiraban, o se quitaban, no estaba pegada a la lata como ahora. ¿Qué ocurre? Tenía 2 problemas muy importantes. Uno, de contaminación, de tirar un trozo de metal que se podría volver a aprovechar. Y 2, que se dieron cuenta después que estas anillas, si tenéis una, probáis y veis el quitarla, se quita fácilmente. Las personas normales lo quitan fácilmente, yo no tanto. Bueno, esta anilla tiene trozos de metal, ¿no? Si se tira, por ejemplo, en un parque, donde también pasean mascotas, se lo clavan. Había muchísimas mascotas que iban al veterinario porque se habían clavado esta anilla. O sea, había una parte de tirar un residuo que no hay que tirar y por otra parte que causaban daño, porque van descalzas, lógicamente, los perros, y se lo clavaban. Y había que curarles y sacarles. Y buenas heridas que se les producía a los perros. Pasa el tiempo y alguien dice, ¿y si dejamos la anilla que se pegue, que quede pegada? Y nos encontramos con la otra anilla, la que tenemos ahora. Anillas que simplemente presionan y se queda impuesta. La gente piensa, y piensa bastante. Pero seguimos. Yo os decía que era un material bastante pesado. Y hemos dicho que es de aluminio, las de ahora. Las de entonces no. Y entonces se producen 2 grandes avances. Uno, hacerlas de aluminio al completo. Estas las tengo, no tienen marca de nada. Tienen dentro agua, son para enseñar. Alguien se plantea, vamos a hacerlas todas ellas de aluminio. La gran ventaja que tiene es que el aluminio es muy presente en todo el planeta. Tiene, para que nos sirva, el aluminio que se llama primario, el que se coge un mineral y se fabrica aluminio con él, se utiliza la bauxita. Está bastante frecuente, pero no por todas partes. Pero es un material que se recicla fantásticamente. Ya empezamos a hablar de temas medioambientales. El aluminio se recicla y vuelve a ser exactamente aluminio con las mismas características. Pero además funciona muy bien, es un metal fantástico. ¿Y qué se plantea? Hacemos toda la lata de aluminio. Y como lo hacemos, es un metal y un mineral fantástico, entonces podemos emplear menos material para cumplir la misma función. Antes os decía que tenían 1 milímetro
de grosor. Ahora tiene 0,1, una décima parte del material que tenía. Por eso yo puedo apretar una lata. Por eso puedo hacer esto. No porque me haya hecho más fuerte, sino porque tiene mucho menos. Pero ya no aguanta la presión de una rueda. Ahora aguanta la presión de 2 ruedas y media. Esto es tremendo. Alguien no solamente lo ha pensado, sino que se ha creado una tecnología que permite crear un material con 0,1 milímetros. Viene a ser el grosor de un pelo. Vuestro, míos no. Pero vuestros sí. El grosor de un pelo es una cosa tremenda, lo poco que tiene. Con lo cual tenemos otro segundo aspecto medioambiental muy interesante. Es decir, primero, se recicla. Pero el segundo, es solo un material. Antes, cuando era aluminio más latón, había que separarlo, porque tienen procesos distintos. Ahora, como todo es aluminio, cuando yo salga de aquí, te llevo 2, y deposite, os lo aseguro, en un contenedor amarillo estas latas, se procesan y todo, la anilla, los laterales, arriba y abajo es aluminio. Vuelve a hacerse otra cosa, se recicla. ¿Sabéis cuánto tiempo tardan este aluminio en volver a ser otra cosa de aluminio si lo deposito en el contenedor amarillo? Tiempo. Y no me digáis 2000 años ni 3 minutos. ¿De acuerdo? Que estáis aquí un poco. Pues una semana, 3 días. Tenéis que inventar la tecnología para que sea así, pero sois capaces de hacerlo. Voy a quedar mal. Son 60 días, 2 meses. Os parecerá una burrada, pero es que no lo es en absoluto. No lo es en absoluto. Antes era muchísimo más. 7 de cada 10 latas que tengo aquí, 7 de cada 10 latas que tenemos ahora mismo en el mercado, vamos a Mercadona y vemos las latas, 7 ya han sido otra cosa con anterioridad. Probablemente latas de aluminio. O sea, en 2 meses... Yo siento, claro, con vuestros ritmos, en 3 días es imposible lo que se tarda en recoger y fabricar. Pero seguramente que será así en breve. En aproximadamente 6 semanas, no, perdón, 2 meses, 60 días. Estoy yo aquí un poquito, en 60 días se depositan y vuelven a ser otra cosa. Pero no solamente una lata. Puede ser esto, puede ser unas piezas de una bici, puede ser una raqueta, puede ser tantas y tantas cosas que tenemos de aluminio en nuestra vida. A mí esto me parece fantástico. Frente a 500 años y se pierde, que lo depositábamos, si lo tiramos, ya no os digo en el mar, si lo depositamos y lo tiramos, a que en 2 meses vuelve a ser otra cosa. Entonces es, por una parte, se recicla muy fácilmente y además, la otra gran ventaja es que es todo el mismo material. Pero tiene una ventaja también para reciclar, 7 de cada 10, que es la inmensa mayoría de las latas, ya han sido otra cosa. Me parece eso fantástico. 9 de cada 10 de las que compremos en España se fabrican aquí, que tampoco está nada mal. ¿Por qué? Primero, porque hay que dar empleo y porque hay buena industria para ellos. Se fabrican en España. Y segundo, que también es una ventaja, no vienen desde otro sitio, no vienen en barcos o en aviones que consumen y que tienen mucho consumo de energía, sino que vienen de cerca. Aquí mismo en Cantabria hemos tenido industria, y tenemos en toda España industria que fabrica las latas o que introduce las bebidas dentro. Y va muy bien. 9 de cada 10 son de aquí. Eso también está muy bien. Al pesar menos, resulta que caben más en un camión, menos emisiones de CO2 y afectan menos al cambio climático. Esto empieza a ser interesante. No solamente es más cómodo, sino que además una lata tiene ese tipo de ventajas. Pesa menos, cumple todas las funciones, o sea, la bebida que está dentro, con total garantía, está bien. A nadie se le ocurre pensar, pues que me cojo un... Es que he traído las más graciosas. Tónica Suez, pic. Bueno, pues que me la voy a tomar y no se me ocurre pensar, ¿estará bien? Doy por hecho que está bien. Eso es muy importante, porque eso es lo primero, que yo la pueda tomar y que esté bien. Y va evolucionando. Pero ¿sabéis por qué surge esta última parte que os decía de que sean de aluminio, que pesen poco y aguanten mucha presión? Porque alguien también pensó, de forma muy inteligente, pero al principio muy sencilla, si yo os digo, y voy poniendo una encima de la otra, ¿a qué se parece esto? Una torre, y si yo hago así, un cohete. Pues alguien pensó que esto se parecía a un cohete. En el fondo un cohete tiene que pesar poco para que pueda elevarse, tiene que tener mucha presión, aguantar mucha presión, y un solo material que si cae a la tierra
Sabéis que las partes del cohete hoy por hoy se van desprendiendo y tienen controlado dónde cae. Si cae a la Tierra, no contamine. Y sea reutilizable. Los últimos cohetes que está utilizando, empezó Elon Musk, pero tenemos, con la empresa SpaceX, pero tenemos también de la Unión Europea, se reutilizan estas partes que van cayendo. Pues alguien pensó, si un cohete tiene estas características, ¿por qué no una lata de bebidas? Y así surge el utilizar el aluminio. Fijaos, alguien piensa una idea y luego ya veremos cómo es. Cuando tú has dicho antes 3 días, ¿por qué no? Vamos a pensar cómo hacer que sean... Creo que lo habías comentado tú, ¿verdad? Pues de al lado, te estabas tapando así, claro, no te reconocía. Cuando tú dices 3 días, ¿y por qué no? Alguien piensa cómo hacerlo y alguien busca la forma de hacerlo. Y eso es posible. Entonces, alguien pensó, ¿por qué tirarlo si no podemos aprovecharlo? ¿Por qué podemos aprovechar cada una de las formas? Y alguien, que a veces se le llama esto pensamiento lateral, que es no pensar como el resto, sino buscar otra opción, dijo, pues a mí me da que esto es un cohete. Y alguno diría, pues vaya tontería que estás pensando, hijo, céntrate en lo tuyo y no te centres en tonterías. Pero es que funciona el sistema. Es como un cohete. Tan sencillo como es. La industria espacial también nos ayuda a cómo se diseña una lata de bebidas. Por cierto, por poner un detalle que a mí me gusta. Los cohetes, veis que tienen la parte de arriba como más picuda, ¿no? Va rompiendo, digamos. Tiene una primera capa de una aleación que tiene titanio, un material fantástico. Luego hay muchísimo aluminio en todo ello. Y para que no se caliente lo de dentro, esa parte que va rompiendo tiene dentro un material aislante, que es fantástico, que pesa poco y se puede cortar y diseñar. ¿Sabéis qué material es? Aluminio no. El aluminio no cumple esa función porque si la bebida, si coges una Coca-Cola que está muy fría, la tocas y está fría también por fuera. Tiene una buena conducción de la temperatura. Es una ventaja para algunas cosas porque si yo enfrío la lata, se enfría lo de dentro. Pero no es un aislante. Aislante es que a la temperatura tan alta por donde va el cohete, lo de dentro lo intenta bajar a esa temperatura y que no se estropee. Esto no tiene mucho que ver con las latas, pero me gusta contar esta historia. Un material aislante. Podría ser, pero se derrite. Podría ser, pero se derrite. Podría cumplir la función. ¿Perdón? El metal tiene este defecto. Hay metales que son mejor conductores. Tú has dicho aluminio, puede ser cualquier otro tipo de metal. Por una cosa estupenda. Corcho. ¿Quién ha dicho corcho? Corcholis, diría. Pues sí, es corcho. Perfecto. Tú ya lo sabías. Tú ya lo sabías. Sí, claro. Sí. Si lo sabes, seguro. Y si lo sabes, estupendo. Es corcho. Es el corcho de toda la vida. Pero ¿sabéis de dónde viene ese corcho que se utiliza en prácticamente... A ver si esto lo has leído también. En prácticamente todos los cohetes que salen al espacio. No, el corcho no se fabrica. La fábrica del corcho se llama árbol. ¿De dónde? ¿De qué región? Yo lo estoy poniendo más fácil. Por favor, yo hago preguntas, pero no para tener tertulias. Otro día os tocará estar aquí y abrir vosotros. Vamos haciéndolo así. Porque además nos escuchamos, no tanto por mí, porque yo voy a hablar lo que tengo que hablar, sino por vosotros. Ese corcho se produce en España. ¿Y dónde? En Extremadura, la región que tiene el mejor corcho del mundo. O sea que un cohete de Elon Musk lleva corcho de Extremadura. Pero como hay que cortarlo tan fino para que encaje todo, ¿dónde se corta con láser? En Portugal. Y a mí me encanta esto, porque muchas veces pensamos que todo lo hacen en Estados Unidos, que todo se hace en Alemania. Bueno, pues el mejor corcho, que tiene su ciencia, que sea un buen corcho, ahí hay profesiones y gente muy capacitada que logra que sea ese corcho el adecuado que cumpla esas funciones. Y en Portugal, que son nuestros vecinos de aquí al lado, que a veces no les hacemos mucho caso, y son estupendos, ellos hacen ese corte de precisión. Y luego va a Estados Unidos y es el mejor corcho, en esta nave. Alguien pensó también, ¿para qué inventar un plástico? Que sería una buena opción, una goma, un polímero que se llama, que es un componente que podemos crear. Vamos a ver ya qué es lo que tenemos. Y alguien dijo, bueno, esto ya, si me sale, que la punta esta del puente tiene metal por fuera y por dentro corcho. Si la naturaleza lo ha inventado, ¿para qué mejorarlo? Si cumple todas las funciones. Esto también es pensar colateralmente, porque alguien diría, voy a hacer un material que cumpla estas funciones. Ya lo tenemos, corcho. ¿Dónde se hace mejor? En Extremadura. ¿Dónde lo cortan estupendamente? En Portugal. Pues ala, lo tenemos y todos los cohetes
los de Estados Unidos, los de la Unión Europea, los de China, o sea, todo lo que está saliendo del espacio tiene componentes que crecen en la naturaleza, el corcho. Pero volvemos a las latas. Cumple, os decía, todas estas funciones. En un principio tiene una evolución, ahora vamos a ver un vídeo que lo cuenta, de una forma un poco más dinámica. Pero, al mismo tiempo, es un material que se puede reciclar, es un material estupendo en cuanto a características, y es un material, al mismo tiempo, que dura y aguanta. Pocos materiales hay así. El aluminio tiene estas ventajas, pero incluso cuando reciclamos el aluminio, no es lo mismo coger la bauxita, recordáis que es el material con el que creamos ese aluminio, que requiere temperaturas muy altas, en torno a 1800 grados en un horno. Si lo reciclamos requiere solo 900, mucho menos consumo de energía, y reduce a un 10% el consumo de agua. Luego además es bueno porque necesitamos menos energía y menos consumo de agua. Cada vez que reciclamos lo hacemos. Tenemos plantas también estupendas. A mí me gusta contar las cosas que hacemos muy bien, porque siempre pensamos que los demás hacen las cosas. Tenemos plantas muy buenas. De hecho, China es un gran exportador de aluminio. Para barcos, para aviones, para coches, todo tiene aluminio. Para latas, para todo. Ahora, con la guerra que hay en Irán, China no puede traernos el aluminio, porque necesita los combustibles y hay un problema. China todavía tiene unas emisiones de CO2 que afectan al cambio climático bastante altas. En Europa estamos haciendo lo mismo, pero con bastante menos emisiones. Estamos reciclando muy bien, con bastantes menos emisiones. Y está más cerca. No tiene que venir un barco del otro lado del mundo a traernos aluminio para hacer una lata. Y en España estamos teniendo todavía un aluminio reciclado de mucha mejor calidad que el europeo y de mucha mejor calidad que el chino. El material es el mismo, pero lo hacemos reduciendo el consumo de energía y reduciendo los contaminantes que pueden tener. Y lo hacemos también gracias a las energías renovables. A nosotros las energías renovables nos salen mucho mejor, más baratas, porque tenemos bastante. Más de la mitad de la electricidad que consumimos en nuestro país se hace con energías renovables. Luego, además, es más competitivo. Se nos compra más material, más aluminio y estamos creando más empleo. Fijaros una lata, ¿eh? Todo lo que puede haber detrás de una lata. Vamos a hacer un pequeño corte y si parece voy a poner un vídeo que es mucho mejor contado que muchas gracias. Vamos a poner un pequeño vídeo que cuenta mucho mejor lo que yo os he estado contando, pero continuamos, ¿eh? Ahora sí, vamos. Esa es la lata de 20.000 euros. Y esa es la otra de 20.000 euros también. To Major Tom. Ground control to Major Tom.
lo explica bastante mejor que yo, más ameno, pero que os suena todo lo que venía en el vídeo porque os he ido contando. Y es algo que no sabíamos. Por eso os decía que es muy importante que algo tan simple y tan cotidiano cumpla varias funciones. Primero, que a mí me gusta destacarlo porque alguien ha pensado distinto de los demás. Y ha pensado que podía ser un cohete, ha pensado que debía ser un único material, que por qué hacer que esta anilla se caiga y pueda causar problema, que no se había pensado a un perro. Alguien ha pensado distinto en cómo hacerlo y ha identificado los problemas. Y esto lo podemos hacer en cualquier cosa y en cualquier campo donde estemos, en lo que queréis hacer hoy y en lo que queréis hacer pues, profesionalmente, o en vuestra vida, o en vuestro futuro. Pensar de forma también distinta. Los que piensan distinto no piensan mal, piensan de forma distinta. Ya me gustaría a mí haber caído en lo del cohete, pero yo soy más simple. Yo veo una lata y pienso que es una lata, pero alguien pensó eso, y eso me parece estupendo. Seguiremos avanzando en la tecnología, pero cumple varias funciones medioambientales que os decía que son fantásticas. Uno, es un solo material. Dos, es un material buenísimo que podemos reciclar, que podemos recuperar, que en poco tiempo vuelve a ser otra lata o otra cosa, que afecta muchísimo menos al planeta en las emisiones de CO2 y que tenemos un sistema para poder depositarlo. En breve tendremos además unas máquinas que podremos ponerlo y que nos dará pues, un retorno, que eso está bien, un dinero o algo, que hicieron descuentos o cosas así, que podemos hacerlo. Vamos a poder aprovechar este material y sobre todo sigue cumpliendo la misma función. Lo que está dentro, que eso es lo importante, yo puedo seguir bebiéndolo con todas las garantías de que no me causa ningún problema, de que no hay problema sanitario en todo ello. Fijaos toda esa evolución. Eso para mí es el primer envase más adecuado, es el vidrio. Porque, estoy cogiendo eso para contárselo ahora. Si hablamos de envases, de bebidas, el vidrio sería el mejor, porque se necesita menos energía para reciclarlo, su origen es, podemos decir, la arena, con lo cual tenemos una procedencia de todas partes, es fantástico, necesita menos energía y necesita menos agua para volver a depositar, a volver a utilizarlo. Cuando lo depositamos en el contenedor verde de Igloo, enseguida vuelve a ser otra cosa de vidrio. Incluso cuando en un bar bebemos una Coca-Cola, por ejemplo, que veis que está, esto para, cuando lo contéis así quedáis bien, veis que está un poco como rayado por fuera, ¿os habéis fijado? Esto es porque ni siquiera se convierte en vidrio de nuevo, sino que esa botella vuelve a la fábrica, se limpia y pasa por unos caminos que son los que producen la rodadura, evidencia que ya se ha utilizado, ya ha sido una botella de Coca-Cola con anterioridad y vuelve a utilizarse. Eso es mejor todavía. El vidrio sería el mejor. El siguiente, sin lugar a dudas, con todo lo que os he dicho, es la lata. También cómo veamos las cosas ayuda más al planeta. Y ahora os dejo una duda. Nos vamos alejando de lo más habitual. Y tenemos, no tengo aquí, pero si tuviéramos esta botella de agua, de plástico, o tuviera aquí un cartón de Tetra Brick, un zumo, un cartón de leche, ¿cuál creéis que sería el siguiente medioambientalmente mejor? ¿El de plástico o el Tetra Brick? Es que era una duda, porque el Tetra Brick es cartón por fuera, ¿verdad? Podría reciclarse. El siguiente, porque también tiene su tecnología, son los envases de plástico. El siguiente a gran distancia, o sea, quedaros en las latas, quedaros en el vidrio, porque se ha logrado también que sea un único material. Es un material que se llama PET, es un material plástico, pero es un material único, que se ha creado desde la tapa, la botella, que también veis que... Uy, está suelta agua, a ver si la aprieto agua aquí, que aprietas y aguanta, cada vez parece que tiene menos plástico, e incluso en muchos casos la etiqueta también es plástica, por lo mismo. Si se deposita en el contenedor amarillo, se tritura muy bien y vuelve a ser PET para hacer otra cosa. Pero el cartón de Tetra Brick, espero que no haya nadie aquí que tenga acciones de Tetra Brick o familiares que trabajan allí, es con diferencia el peor. La calidad de lo que está dentro es estupendo. Yo sé que si cojo un Tetra Brick de leche, con toda seguridad está bien, o de zumos, o de lo que queramos, pero tiene 3 capas. Todos estos destacan porque tienen un único material, vidrio, aluminio o PET. Tiene 3 capas. La de fuera del cartón, una de aluminio dentro, muy finita, y una de plástico muy finito. Con lo cual eso es muy difícil de separar. Lo mejor que puede ocurrir es que no se deje en la naturaleza. Entonces se separan, se recicla el cartón de fuera y el resto pues se intenta que no contamine.
Entonces, en un orden, si podemos utilizar vidrio, fantástico. Si utilizamos latas, estupendo. Damos 2 pasos, plástico, siempre a su contenedor. Y finalmente, el cartón de Tetrabric. La diferencia entre depositarlo en un contenedor y que se recicle a no hacerlo es que, aunque parezca una tontería, si Cristóbal Colón, cuando fue a América, algo más de 500 años, hubiera llevado, porque su madre le hubiera preparado la comida, ya sabéis cómo son estos marineros, que comen muy mal y tal, y le hubiera preparado, además de la comida, una lata, digo su madre porque su padre pasaría de ese tema, en aquella época y todavía, pues, y le hubiera puesto una botellita de agua, por ejemplo, que hubiera habido en esa época, y él, que era un poco guarrete, cada vez que lo tomaba lo tirara, ahora estaría empezando a desaparecer. Fijaos 500 años después. Si en lugar de eso, pero esto no es posible, lo estoy inventando, cuando llegó a América lo hubiera depositado en un contenedor amarillo, habría tenido muchísimas vidas posteriores, tanto la botella como la lata. Entonces, no solamente es importante una lata, un material, sino cómo nos comportamos nosotros y nosotras. Entonces, pensadlo también, consideradlo, porque a veces parece que por lo que tú vayas a hacer no va a ningún sitio. Pero si lo sumamos por 190 latas y todo lo que hacemos los que estamos aquí estamos hablando de una gran cantidad. Podríamos hacer una montaña bien alta de latas solo con los que estamos aquí, con las latas de un año. Entonces, yo os diría, os quería contar lo que era una lata, os quería, yo sé que lo hacéis, pero empapar de lo importante que es los gestos que hagamos cada uno, y a mí me gusta destacar que pensemos cómo se pueden mejorar las cosas para lograr esos 3 días o 2 semanas en que puedan volver a ser otra cosa. Los coches, hoy, que tienen una gran competencia, los coches son una chulada, muchos de ellos cada vez intentan que pesen menos para que tengan menos coste de energía para desplazarse y están utilizando mucho el aluminio frente a otros momentos que tenían otros materiales. Incluso el relleno de los asientos de los coches, alguien pensó, ¿por qué no lo hacemos con ropa reutilizada? Gastamos muchísima ropa. Bueno, pues se hace jirones, se tiene un tratamiento, se evita que pueda arder, tiene algo importante que no arda, y ocupa los sillones de la mayoría de nuestros coches. Un residuo es un material. Algo que depositamos en un contenedor es un material y tiene muchísima vida. Yo quería trasladaros eso y os agradezco muchísimo, primero, que hayáis respondido a las cosas. Espero que os haya quedado algunas ideas incluso para fardar un poquito y contarlo. Y sobre todo, que algo que ya hacéis, que es depositar en los contenedores para que se reciclen las cosas, lo hagáis siempre, y aquel que no lo haga, se lo digáis, porque como decíamos al principio, ser buena persona es preocuparse por los demás. Y ser buena persona a veces es ese gesto de coger una lata y ponerla en un contenedor. Por favor, silencio. Antes de que le podáis hacer a Miguel alguna pregunta, yo quiero hacer un comentario al respecto. Ayer me di una vuelta con la bici, aunque soy quinto de Indurain, que no lo conocéis, pero solo hice 45 kilómetros, y sabiendo que venía Miguel, pues me fijé igual un poco más. Pues 15, 20 latas y otras tantas botellas de plástico en ambos lados de la carretera. Cuando iba veía los de la derecha y cuando volvía la otra derecha. Y me daba esta vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que tiremos tanta lata y tanta botella? Recuerdo que en otra época fueron las mascarillas. Una vuelta de 50 kilómetros y contabas 50 mascarillas. Pero ¿cómo se pueden perder tanta? Pues seamos un poco, no sé, civilizados y estar un poco más concienciados. Y no tiremos y aprovechemos y reciclemos esas latas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Allí creo que hay una, ¿verdad? Sí. Hola, Dinos cómo te llamas, que te conocerán todos, pero yo no. me levanto. Levántate, pero ¿cómo te llamas? Yo, ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿De qué trabajas? Bueno, pues lo has dicho antes, al principio, pero como han juntado muchas cosas, yo trabajo ayudando a empresas, a grandes empresas, para que hagan este tipo de cosas, para que sean más ecológicas y que lo hagan de una forma que puedan ahorrar agua, ahorrar energía, que les hace ser más competitivas. Eso es una parte. Y luego intervengo, lo han comentado, como divulgador ambiental
en televisión y en radio. Hay muchas dudas que surgen y yo intento no solamente contarlo. Hay gente que sabe más que yo en todo lo que yo cuento, pero mi profesión es contarlo de tal forma que todo el mundo pueda entenderlo. Y si me permites un truco, cuando salgo la primera vez que fui a televisión, hace muchísimo tiempo, me dijeron, o sea, imaginad cualquiera de vosotros, no que vas allí que está uno nervioso, y me dijeron, hoy nos van a ver, no recuerdo cuánto, pone 3 millones de personas. Yo estuve a punto de marcharme. Pero luego te das cuenta que la gente no se junta para decir, ¿qué te ha parecido ese tío? Pues bien, mal, no sé qué. Si no son 3 millones, o 100, o 5, individualmente. Y yo pienso en una persona a la que quiero mucho, un familiar mío al que quiero mucho. ¿Para qué me sirve? Porque yo tengo que hablar a personas que a lo mejor no saben del tema, pero les tengo respeto, como se habla en clase. Entonces, esa es mi profesión, intentar ayudar a que las empresas sean más ecológicas, y de eso es de lo que vivo, y, por otra parte, contarlo en los medios de comunicación, y lo disfruto un montón. Hola. ¿Te llamas? Mateo. Mateo. ¿Cuántos usos tiene una lata o una botella? Que si se puede usar todo el rato. Sí, muy buena pregunta. Las latas en un principio es complicado. Hemos visto aquí, si os fijáis, que aquí no tuvo mucho éxito, que se hizo a la altura de 1992, que podías quitar todo, como si fuera una rosca, y te servía como vaso. Aquí no tuvo mucho éxito. Podríamos utilizarlo tantas veces como quisiéramos. Pero en nuestra casa, en verano, cogemos una botella grande de agua, por ejemplo. ¿Podemos rellenarla con agua del grifo? Por supuesto. ¿Podemos reutilizarla? Por supuesto. Siempre y cuando esté limpia. Sin más, si vamos a la playa y la dejamos en el sol, ahí hay una mezcla de plásticos con el agua y acaba siendo perjudicial. Pero podemos reutilizar una botella siempre manteniendo la higiene, como una cacerola, como una cazuela, como cualquier otra cosa, muchísimas veces, sin ningún problema. El mejor uso de un material es volver a usarlo. Ahí has hecho bien, no solamente reciclarlo, sino volverle a dar uso. Y se puede reutilizar una botella de agua de 1,5 litros o de 2 litros sin ningún problema. Hola, ¿cómo te ha llegado el interés? ¿Cómo te llamas? Perdona. Paula. Paula. ¿Cómo te ha llegado el interés para hacer todo esto sobre las latas? Pues en un principio, sí, parece como pasan muchas cosas, unos han hecho una parte, otros han hecho otra. ¿Y cómo se ha provocado, Paula? Pues se ha provocado porque ha habido jornadas, congresos, cursos, sitios donde se han encontrado gente que era especialista en lo que estaba dentro, otros solo en aluminio, otros solo en logística, en el transporte, y se han dado cuenta, para eso sirven los congresos y las jornadas, todo esto, se han dado cuenta que podían poner en común y que aprendían muchas cosas que no le daban valor, han dicho, oye, esto está muy bien. Por ejemplo, aunque sea ajeno, los bolígrafos. Entre comprar un bolígrafo de estos que antes de que escribas ya se te ha estropeado y tener un bolígrafo bueno que te dura un montón, lo bueno es el bolígrafo bueno, porque te dura mucho más, no tienes que tirarlo y comprar otro. Y eso ellos no lo sabían. De hecho se quejaban, es que somos más caros que los bolígrafos amarillos. No, porque me tengo que comprar 3 o 4, mientras que con uno bueno me compro uno. ¿Cuándo se han dado cuenta? Dialogando entre todos. Se llama trabajar en equipo. Y es muy importante. Muy buena pregunta, Paula. Me llamo Mateo. Otro Mateo. ¿Para qué sirve ese foco de luz que apunta a las latas? Pues buena pregunta, porque nadie lo ha dicho. Pues Mateo, para que se viera mejor. Es que me he traído el foco porque pensaba que íbamos a estar más oscuras y entonces digo, se van a ver poco. Como quería que la vierais, pues me he traído el foco para darle importancia, como pasa en el teatro y en la tele. A lo que queremos todos que nos centremos, pues se le pone más luz. Simplemente he hecho eso. Gracias, Mateo. Me falta un micro por ahí, ¿verdad? Oye, qué bien que he buscado tanta pregunta. ¿No sabes lo malo que es después de hablar que nadie pregunte? Porque dices, ¿será que he sido un aburrido y nadie le apetece? Entonces, estupendo. ¿Cuántas latas tienes? Uf, no las colecciono, pero aquí he tenido algunas, porque pesan. Pero puedo tener 40, 50. Me gusta, a lo mejor sí que lo colecciono sin saber, pero me gusta que sean de cosas raras que yo no conocía o que no le doy tanta importancia. Es que tengo... bueno, hay gente que he encontrado una lata rara y te la doy, ¿no? Pues esta es de té helado con no sé qué, pero me gusta mucho cómo está hecha por fuera. Tenemos
de todo tipo de sweeps. Yo no las probaría, muchas no me atraen, pero lo que sí que me atrae, que es muy importante, es el diseño. Sabéis que nos entran mucho las cosas por la vista, y hay algunos diseños preciosos. Esta, por ejemplo, que se llama Lolea, parece un traje de flamenca. Estas, en la playa, los turistas las compran de 2 en 2. ¿Son así? Y les parece que esto es lo más de lo más. Entonces se sienten que están tomando algo típico español, pero que nunca lo habéis visto. El típico español no tiene nada, pero para ellos es un traje de flamenca y que se llama Lolea, que le suena lo de Lola o algo así. Hay un montón, y entonces tengo muchas, no lo sé, y acabaré siendo coleccionista, porque me encantan como son. ¿Te llamas? Me llamo Moaz. Tengo una pregunta de que si se recicla igual que cuando la metes al contenedor marrón. No te he entendido bien, disculpa. Es igual que cuando meto al contenedor En el marrón. contenedor marrón, disculpa. Sí, en cualquier otro contenedor es un fallo regular. Se puede echar, lo peor sería tirarlo fuera. Porque como son metal, eso también es muy interesante lo que nos has preguntado. Porque como es metal, en todos los contenedores, cuando llegan a la planta, hay unos imanes que las separan. Entonces, el mejor es el de envases. Pero en cualquier otro hay unos imanes que los separan. Se va a recuperar. Lo que ocurre es que en el marrón, que es el de orgánico, en el marrón está aplastado con otras cosas. Entonces se recupera como la mitad. Lo suyo es en el amarillo. Pero que nos hemos equivocado, a mí me pasó hace poco. Iba haciendo algo que yo he criticado siempre a la gente joven y voy y lo hago yo. Que era ir a tirar o a llevar la basura al contenedor e ir mirando el móvil al mismo tiempo. Y como yo no sé hacer 2 cosas a la vez, pues lo metí precisamente, como nos has dicho muy bien, en el contenedor marrón. Me quedé fatal. Bueno, aún así, se aprovecha una parte importante. Lo mejor en cada sitio. Pero, muy bien, si a veces nos equivocamos, no pasa nada. Ahora poquito también. Buenas. Una duda. ¿Cómo puedes resistir? Tu nombre primero. Ah, sí, cierto. Emanuel. Hola, me llamo Emanuel. ¿Cómo puedes resistir 2 versiones... Un momento. ¿Cómo puedes resistir tanto esa lata? Por ejemplo, si tocas la llanta del coche es dura, pero la lata la aplastas tan fácilmente, entonces ¿cómo puedes resistir? Pues, a que no parece normal. Porque si fuera mucho metal, tienes toda la razón. Resiste porque es un metal duro. Pero fijaros, por ejemplo, otra cosa que tenemos cotidiana en casa y que es de aluminio, que es el papel de aluminio, con el que envolvemos los bocadillos. Es también aluminio, pero es muy blandito, o sea, tiene muy poca cantidad. Esta es una de las ventajas, que esto es física pura. A mí que no me gustaba así mucho, pero ahora me encanta la física, la química, porque voy descubriendo, y es, aunque sea muy pequeño, cumple las mismas funciones. O sea, un aluminio de fuerte grosor lo tiene y lo cumple. Es aluminio, aunque sea muy pequeño. Y has hecho muy bien, porque nos llama la atención. Te ha llamado la atención que cuanto más pequeño, pues no debería ser igual. Pues es aluminio exactamente igual. Pero el aluminio que envuelve un bocadillo, ese papel de aluminio, también tiene la misma función. Luego, no depende del grosor. Si el grosor es más pequeño, es más frágil. Esto, o el papel de aluminio, se rompe fácilmente. Y si fuera una barra de aluminio, pues no podríamos doblarla. Pero es el mismo material, aunque le reduzcamos mucho, mucho, muchísimo. Y tiene grandes cualidades. Depende del grosor. ¿Sabéis, perdonad, como habéis tenido antes la sesión de inteligencia artificial, cómo se puede lograr que uno estira un trozo de metal y que tenga las mismas características? Aquí, al principio, a la mitad o a la mitad, pues utilizando tecnología digital y muchas veces inteligencia artificial. Hasta para eso sirve, que todas las partes del aluminio sean iguales y se mide y se calcula, la temperatura, la fuerza con la que se estira. Es fantástico visitar una planta de estas. Soy Alex y te quería decir que ¿cuántos años llevas haciendo esto? Voy a hacer un viejo, pero si no hace 35, hace 40. La vida es así. Pero voy aprendiendo y lo que me gusta es que siempre me sigo considerando que veo gente tan estupenda y gente joven, además, que lo está haciendo muy bien, que lo cuenta muy bien. Cada día voy aprendiendo, es una de las cosas que más me gusta. Hay gente que no solamente sabe mucho, sino que intenta contarlo de la mejor forma posible. Yo voy aprendiendo más lento, por eso llevo mucho tiempo, pero hay gente que lo está haciendo muy bien. Lo importante, yo os diría lo que he dicho antes, mirar a los ojos y pensar con respeto. Yo estoy hablando a todos, pero me estoy dirigiendo a ti, para que tú lo puedas percibir. Aunque te dé un poco de
de apuro. Pero al final lo importante es que tú te enteres de lo que te estoy contando. Yo no estoy hablando a muchísima gente, te estoy hablando a ti, pero también a ti, pero a ti, a toda la gente que estamos aquí. Bueno, tú me estás escuchando y llevas todo el rato prestando atención, que te he visto. Pues se trata de eso. Vamos a ver, Miguel, vamos para irse al final, por favor, mucho mejor al final. Vamos con las 3 últimas preguntas, ¿vale? Aquí hay un chico que te pregunta. Hola, soy Diego y te quería preguntar que ¿fuiste tú el que pensó así de reciclaje o alguien te dijo que estaba guapo y eso? Pues, joder, qué pregunta, son para enrollarme de nuevo y explicarlo. ¿Sabes quiénes hablaron primero del reciclaje sin llamarlo reciclaje? Los abuelos y las abuelas, las personas mayores, y sobre todo las abuelas, porque las abuelas son las que han hablado siempre de reutilizar las cosas, darle otra vida, volver a aprovecharlo. Yo no lo inventé ni muchísimo menos. Yo veo lo importante que es e intento contarlo, pero si sabéis que alguien sabe de medio ambiente, son las personas mayores, y más las abuelas. Hay una historia muy rápida, yo sé que andamos mal de tiempo, de una charla sobre lo que podemos hacer en el día a día, y una señora muy mayor, que estaba al fondo de la charla, eran las cosas cotidianas que podemos hacer. Y esta señora, que por desgracia, por ser mayor y por ser mujer, no había tenido muchas oportunidades de hablar en público, cosa que vosotras que estáis aquí, sí lo tenéis, y de poder estudiar, le daba vergüenza hablar en público, dijo al final, fue muy amable sobre la charla, y en una parte de preguntas dijo: yo hago todas las cosas que tú dices, apago las luces cuando no hay nadie, cosa que mis nietos las dejan encendidas, yo intento arreglar la ropa para que sirva para más veces, hago todo esto. Pero me voy muy contenta porque yo pensaba que era una cutre, como decían mis nietos, que yo era una tacaña, como dicen mis hijos, y me acabo de dar cuenta que soy ecologista. O sea, que si alguien inventó el reciclaje fue una señora, y fue una señora mayor, una abuela, seguro. Te iba a preguntar que cuáles son las mejores empresas de reciclaje de España. Tenemos muchas. Mira, hay las que lo recogen, porque no todo lo hace una única empresa. El vidrio lo recoge Ecovidrio, los envases Ecoembes. Hay un montón de empresas que recogen todo esto. Tenemos buenas empresas que separan muy bien, que separan los materiales, y muchas empresas que reciclan. Como decía, en reciclaje de aluminio estamos estupendamente, de lo mejorcito de todo el mundo. Hay muchas, y tenemos aquí y en nuestro entorno tenemos empresas muy buenas. Yo sé que pongo complicado, pero una visita a una planta, yo os encantaría. No hay unas mejores. Y luego, las que aprovechan mejor las cosas que producen, cada vez más. Alguien muy raro, por ejemplo, si vamos a Por Aventura o a la Warner, a un gran parque de estos, como vamos deseando ir corriendo para poder entrar en todo y no perder el tiempo, estos parques son, al mismo tiempo, los mejores de toda Europa, son los mejores de toda Europa en aprovechar todas esas latas que dejamos mal tiradas y tal, y volver a reciclarlo. Mucha gente que no sabemos que lo está haciendo bien, y hay muchas. Tenemos, la mayoría de nuestras empresas lo hacen bien, y algunos que lo hacen mal, pues hay que darles el cante, pero tenemos muchas. Yo podría decirte una. Hola, me llamo Ande y quería preguntarte cuántas conferencias has dado y porque siempre vienes a Elías Montes Claros. Bueno, yo vengo porque estoy deseando. Me encantaría que el próximo año pueda venir también y hablar de otra cosa, pero lo decía de verdad, y esto sí que es importante. Vengo al instituto porque no hay otro que haga esto, y no hay otro que lo haga tan bien y con tantas ganas. Y esto para mí es importantísimo, es un gran ejemplo. Y luego, y tengo que decíroslo, es un reto para cualquiera, poneros en mi lugar, ¿no? Estar aquí hablando para mucha gente y muchos chicos y chicas que tenéis otras inquietudes, etc. Es muy difícil poder hacerlo. Y no es porque estéis aquí, pero sois de la gente más correcta y educada que me encuentro en cualquier sitio. Incluso gente más mayor. Y entonces sois gente correcta, hacéis preguntas, como veis, porque es un lujo, súper interesantes. Entonces, ¿que por qué vengo? Porque me llaman y me dicen, pero es que yo estoy todo el año diciendo, quiero ir. Y a mí me encanta. Entonces se suma que esto es una gran experiencia, que sois muy afortunados y afortunadas y que sois gente muy maja, pero no por decirlo así, sino que os dais cuenta que habéis estado, cuando he preguntado habéis respondido, escucháis, hacéis preguntas interesantes. Esto no me lo encuentro todos los días, entonces, porque soy muy afortunado y quiero venir más. Bueno, pues gracias a Miguel. Es un placer volver al año que
que viene seguro, porque además, no sé si os he contado, Miguel es de las personas que luego en Madrid nos consigue otros ponentes magníficos para que vengan aquí, o sea que le tenemos... Con el que me llaman Norberto, Le tenemos casi en plantilla. Por lo tanto, ahora sí que es el momento de darle un aplauso muy fuerte. Con mucho orden y con los profesores. A ver, venga, ya, gracias. Con mucho orden y con los profesores acompañando, subís a las clases, recogéis las mochilas y nos vamos para que salga.